judicial, pero en materia civil. Entiendo de que se está preveyendo incorporar el tema de la conciliación en materia agroambiental. Voy a comenzar con algunos conceptos que son introductorios a la conciliación, para luego entrar al fondo del debate, que serían los límites de la conciliación en materia agroambiental. A ver, la conciliación es uno de los métodos alternativos de resolución de controversias. La resolución de controversias a través de los métodos alternativos tienen básicamente tres formas de ser resueltas: la negociación, la conciliación y el arbitraje. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia un poquito? A ver, para que vayamos asentando algunos conceptos. En la negociación intervienen las partes sin la intervención de un tercero. ¿Sí? Y básicamente está a libre disponibilidad de las partes el hecho de poder llegar o no a un acuerdo. En la conciliación intervienen también las partes, pero existe un tercero imparcial, neutral, que es el que facilita la conciliación, es decir, que facilita el arribar a un acuerdo. ¿Sí? El arbitraje, por otro lado, involucra que existe uno o varios árbitros, se tratará de un árbitro único o de un tribunal arbitral, que va a ser el que va a dirigir el proceso arbitral. A diferencia de la conciliación, en el arbitraje, la decisión del tribunal arbitral es obligatoria. Es decir, el laudo arbitral se equipara a una sentencia judicial. ¿Sí? Entonces, la conciliación vendría a ser un término intermedio entre lo que es la negociación y el arbitraje, como métodos alternativos de resolución de controversia. En algunos casos, bueno, difieren las legislaciones. Existen otras legislaciones donde no se habla de conciliación, sino que se habla de mediación. ¿Sí? Entonces, nuestra legislación, nuestro sistema, básicamente, los ha equiparado como aspectos, como sinónimos, básicamente. ¿Sí? Tenemos la conciliación, por un lado, que reviste un carácter más judicial. Hay una reglamentación a la conciliación. La conciliación, por ejemplo, en materia civil está regulada en el Código Procesal Civil. Existe una ley de conciliación y arbitraje, que es la ley 708. La mediación, sin embargo, no está regulada. ¿Sí? Y existe otra figura, además, que es el amicus curiae, que en realidad viene a ser un proceso intermedio entre la conciliación y el arbitraje, ¿sí? Donde la decisión del interventor, de la persona que funge como amicus curiae, viene a ser también una decisión vinculatoria. La conciliación está definida en la ley 708, ¿sí? Es un medio alternativo de solución de controversias, como habíamos dicho, en el que pueden participar cualquier tipo de personas, naturales, jurídicas, ¿sí? Públicas o privadas, nacionales, extranjeras. Estas personas acceden de forma libre y voluntaria al proceso, es decir, la conciliación radica en la voluntad de las partes de someter su disputa a una situación que no han podido arreglar por ellos mismos. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento se puede presentar? Básicamente tenemos, voy a volver a la anterior diapositiva. Cuando hablamos de las clases de conciliación, estamos hablando básicamente de que la conciliación podría ser una conciliación previa, ¿sí? Es decir, antes al inicio del proceso. Esto es muy importante. El día viernes por la tarde, cuando se presentaba la mesa 4 respecto a reparación, resarcimiento y conciliación, lo decían los dos expositores. Este es un tema muy importante, porque en realidad en materia agroambiental yo identifico que este sería el punto más importante en el cual se va a aplicar la conciliación, o sea, como una medida preventiva de conflictos ambientales. O sea, el conflicto ambiental ya ha sido detectado, simplemente que los efectos del conflicto todavía no. Entonces, ustedes saben que en materia ambiental existe un límite para la conciliación, por cuanto los recursos, los temas, el objeto mismo a ser sometido a conciliación en muchos casos puede ser no transigible, es decir, no estamos hablando de bienes transigibles. ¿Sí? Llegaremos a eso en el momento final. Entonces, el primer tipo de conciliación es la conciliación previa, la que se da con anterioridad a que se judicialice el problema. ¿Sí? Todavía hay un conflicto, pero todavía no está judicializado. El segundo tipo de conciliación, hablamos de la conciliación judicial,
¿sí? Intraprocesal se la llama también, y eso es cuando el juez, en virtud de las competencias y las facultades que la propia ley le otorga, puede promover en cualquier estado del proceso que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio. Por eso se llama intraprocesal, porque el proceso ya ha iniciado. También tenemos un tercer tipo de conciliación, que es la extrajudicial. Bueno, ustedes saben que a partir de la ley 708, el Ministerio de Justicia también ha regulado la creación de centros específicos de conciliación y arbitraje. Este seguramente va a ser un tema muy interesante cuando hablemos de la jurisdicción agroambiental, porque habrá que ver hasta qué punto la ley procedimental, entiendo en este caso, les va a permitir a estos centros poder resolver ciertos tipos de conflictos ambientales, o si es que la misma ley le va a otorgar esta prerrogativa de forma exclusiva solamente a la jurisdicción agroambiental. ¿Sí? Existen muchos centros que pueden ser públicos, privados, generalmente los colegios, por ejemplo acá en Sucre el Colegio de Abogados tiene un centro de conciliación y arbitraje, la CAINCO tiene otro centro de conciliación y arbitraje, hay dos centros privados de conciliación en Sucre debidamente acreditados por el Ministerio de Justicia. Entonces de eso se trata la conciliación extrajudicial. Por la forma en la que se resuelve el proceso, la conciliación podría ser que tenga una base legal, ¿sí? O sea, que básicamente las partes estén obligadas a someterse a un marco legal como tal, o que simplemente estén obligadas a someterse a la sana crítica. Hablamos de eso en equidad o en derecho, ¿sí? O sea, cuando en realidad hay una obligatoriedad de que las partes sean sometidas, de que el análisis y la resolución del conflicto esté sometido a la ley. Estamos hablando que sería una conciliación en derecho, y cuando simplemente la obligación es de que las partes sometan eso a un buen criterio, estaríamos hablando de una conciliación en equidad. Nuestra legislación no prevé ninguno de estos dos elementos, pero sí son elementos reconocidos a nivel internacional en el derecho comparado como parte de los elementos que conducen el proceso de conciliación, y también en el tema de arbitraje. A ver, no todos los elementos son sujetos a conciliación. Yo quisiera ir llegando a la conclusión final de que cuándo es posible y no es posible conciliar. ¿Cuándo es sugerible la conciliación? A ver, la conciliación es básicamente una forma de comunicación que existe entre las partes. La conciliación, fomentar la conciliación involucra crear una cultura de paz, o sea, es darles a las partes un poder, empoderarlas, hacerles saber a las partes de que ellas por sí solas podrían llegar a una solución. Siempre que tengo que dar esta charla o estas capacitaciones, siempre les digo a los jueces y a los funcionarios judiciales, siempre ha habido conflicto. ¿Me entienden? O sea, desde que somos humanos, desde que hay dos personas juntas, ha habido el conflicto. El conflicto es parte de nuestra esencia humana. Pero no siempre ha existido la potestad que le hemos dado a una autoridad para que resuelva ese conflicto. No siempre ha habido jueces. La institución judicial emerge como resultado de la creación del Estado, pero el concepto de Estado es muy posterior al concepto de la humanidad. Entonces, ¿cómo solucionaban los problemas la gente antes? Buscaban formas a través de las cuales podían llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, la conciliación es muy recomendable, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales las personas van a mantener una relación posterior. Por decirles algo, en materia comercial, yo tengo un problema con mi proveedor, supongamos que soy un supermercado y tengo un problema con mi proveedor de arroz porque me ha traído el arroz en otras condiciones a las que yo había sugerido. Pero después de que este problema sea resuelto, yo le voy a seguir comprando a él. ¿Me entienden? Entonces, un juicio puede ser traumático, puede crear problemas de relacionamiento posterior. En cambio, la conciliación es muy sugerible en estos casos en los cuales, de forma posterior al conflicto, las partes van a seguir relacionadas, ¿sí? En materia familiar, en un divorcio, sí, por supuesto, pero el problema no va a terminar ahí. Van a continuar probablemente las partes teniendo que resolver algunos otros elementos. El tema de la
de la voluntad de las partes es sin duda uno de los aspectos que más determina cuándo es posible y cuándo es recomendable poder llegar a un acuerdo conciliatorio. En el tema ambiental esto es definitivo. ¿Por qué? Porque en realidad, lo decían también los expositores en la mesa 4, los conflictos ambientales no tienen un anuncio, pero el efecto de un conflicto ambiental puede ser inmediato y es muy complejo. O sea, hasta instaurar un proceso judicial, recuerdo la exposición del doctor Ulate, decía, la recolección de la prueba debe ser inmediata. Entonces, imagínense ustedes, si solamente la recolección de la prueba involucra una actividad de forma inmediata, una reacción de forma inmediata, la sustanciación de un proceso puede ser demasiado prolongada para establecer soluciones específicas. Entonces, la conciliación en este caso preventiva, y pienso, por todo lo que he estado viendo y revisando respecto al tema de conciliación en Latinoamérica, sería una solución muy efectiva para todos aquellos problemas que se han identificado y que a la larga podrían traducirse en problemas de daño ambiental. Cuando no sería recomendable la conciliación, uno tiene que partir del hecho de que no podemos obligar a la gente a que llegue a un acuerdo. Y hay gente que no va a querer llegar a acuerdos. ¿Por qué la gente no quisiera llegar a un acuerdo en conciliación? Por la práctica nosotros hemos podido ver, hemos realizado unas consultorías en materia de conciliación, en materia civil sobre todo. Hay un aspecto que hemos detectado, y es de que existen muchas personas que quieren judicializar el problema porque se trata de un principio o de un valor. Ellos no quieren llegar a un acuerdo como tal, sino lo que quieren es sentar un precedente, y ese precedente se lo sienta a través de una sentencia. Entonces las partes, por mucha voluntad que puedan tener para poder llegar a un acuerdo, normalmente no lo hacen porque quieren la intervención de un juez que sea el que diga algo. Ustedes saben que la sentencia como tal tiene en realidad un efecto psicológico más fuerte que un simple acuerdo. El acuerdo en materia civil y basándonos en la ley 708, el acuerdo conciliatorio es confidencial. O sea, nadie se llega a enterar de este acuerdo, a no ser que exista un tercero interesado o que el Estado tenga un interés en que el acuerdo se revele. Pero una sentencia sí tiene un efecto de publicidad. Entonces muchas veces las partes dicen, no, yo no quiero un acuerdo porque yo quiero que el juez se manifieste expresamente sobre esta situación, porque al manifestarse el juez está dándole mayor impulso, mayor fuerza a la decisión que todos sabemos que se debería tomar, y eso me permite publicitar esta misma decisión hacia terceros, hacia otras partes que tengan interés también en un asunto similar. ¿Sí? En materia civil, otra de las trabas, otro de los problemas que se ha encontrado ha sido la cultura de los abogados. ¿Sí? Los abogados no estamos formados para conciliar. O sea, se nos preparan las universidades para litigar y no se nos explica, no se nos enseña que también la conciliación es una forma atractiva, fácil, sencilla de poder llegar a acuerdos. Un tercer aspecto que se ha encontrado, que también tiene que ver con la función de los abogados, es el aspecto de la retribución económica. Por supuesto, un juicio muy largo te genera una factura más alta que un proceso, que una audiencia de conciliación, y por lo tanto los abogados tampoco tienen mucha predisposición para poder llegar a acuerdos inmediatos en ese caso. A ver, ¿cuáles son los límites de la conciliación? En realidad, cuando hablamos de conciliación estamos hablando de derechos disponibles. ¿Y cuáles son los derechos disponibles? Son aquellos que admiten transacción, aquellos sobre los cuales las partes pueden llegar a un acuerdo. Entonces, llegaríamos a entender de que los límites están establecidos por el derecho privado de las partes. La transibilidad de los derechos significa de que yo puedo decidir sobre qué. Por supuesto, no son susceptibles de llegar a un acuerdo aquellos derechos que son públicos o sobre los cuales el Estado tiene un interés, ya sea establecido de forma legal o no. Entonces, en materia civil, la propia ley establece los casos. Me voy a venir acá porque no veo.
los casos en los cuales no se podría llegar a un acuerdo. Entonces, a ver, no se puede llegar a un acuerdo conciliatorio, es decir, no puede ser sometida a conciliación en procesos en los cuales intervienen incapaces de obrar, cuando hay una prohibición legal expresa, en diligencias preparatorias y medidas cautelares, en los procesos concursales y cuando la parte demandada tuviese su domicilio en una jurisdicción departamental diferente a quien solicita la conciliación. En estos 5 casos en materia civil hay un límite específico que ya lo prevé la ley para que no se pueda someter ninguno de estos casos a un proceso conciliatorio. La ley 708 establece otros límites y claramente en el artículo 4 dice no puede ser objeto de conciliación la propiedad de los recursos naturales. Acá entendemos un desglose, digamos, de aquellos derechos que son considerados como no transigibles, o sea, no están sujetos a libre disposición de las partes. Yo no puedo llevar a conciliación algo que venga en contraposición a cualquiera de estos puntos. Los títulos otorgados sobre reservas fiscales, tributos y regalías también están exencionados de la conciliación. Contratos administrativos, el acceso a servicios públicos, licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados, cuestiones que afecten al orden público. Si ustedes ven, prácticamente la mitad de todos estos tienen relación con la materia de ustedes, que tiene que ver con los recursos naturales, ¿no? Entonces, por eso les decía, el tema esencial que les va a tomar trabajo en el momento de la aplicación de la conciliación en materia agroambiental es definir en qué casos va a proceder la conciliación y en qué casos no puede proceder. En materia judicial, en materia civil, esto se ha vuelto realmente un óbice, porque bueno, el sistema es diferente. Existen conciliadores que no necesariamente tienen que ser abogados. A ellos se les ha asignado un despacho judicial con el cual trabajan. Entonces, ahí hay una divergencia muy constante entre el criterio que tiene el juez y el criterio que tiene el conciliador, y se han originado muchos impases, por decirlo de alguna manera. En el caso de materia agroambiental, entiendo que esta conciliación sería ejercida solamente por los jueces agroambientales. Entonces, la percepción y la función misma que va a tener, por supuesto, una perspectiva más legalista, me imagino, porque se va a tratar de jueces. Tampoco se puede someter a conciliación las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas, cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, si no existe una autorización judicial previa, cuestiones concernientes al Estado y cuestiones que no sean objeto de transacción, que sería una cláusula abierta, digamos, respecto a las prohibiciones que existen sobre la conciliación. ¿Sí? Este listado es la guía que les podría establecer a ustedes un marco de referencia para saber qué se puede conciliar y qué aspectos estarían fuera de la conciliación. Cuando les hablaba de los derechos transigibles, estaríamos básicamente ciñéndonos a esta lista que está desglosada de esta forma. A ver, ¿qué tipos de conciliación existe? Este es otro tema. Bueno, esto ya es un tema. Cuando me pidieron que dé la charla, me dijeron que es importante que también se les explique a las personas qué formas de conciliación, o sea, cuál es el alcance que debería tener la conciliación. Básicamente tenemos 3 modelos: el modelo tradicional lineal, el transformativo y el circular narrativo. ¿Sí? Esto es muy importante en materia agroambiental. A ver, el modelo tradicional lineal, que, bueno, la premisa común es lo que les decía en un principio: la conciliación es un modelo de comunicación. O sea, básicamente conciliar es sentarse con otra persona y decir, a ver, yo tengo este problema que me afecta y seguramente tú tienes el mismo problema pero que te afecta de distinta manera. Hay un tercero que es un tercero imparcial, que se llama conciliador, y esa persona es la que promueve una negociación efectiva, promueve que las partes puedan encontrar por sí mismas un acuerdo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto esa persona puede promover el acuerdo? La diferencia en los 3 modelos de conciliación tiene que ver con la concepción de cuál es el nivel de comunicación, de comprometimiento que van a tener las partes. El método tradicional, el método de Harvard, es un método muy objetivo, como lo son los estadounidenses. O sea, hay un problema, nos abocamos a solucionar ese problema, punto, nada más.
O sea, no vamos a comenzar a hablar de otras cosas. O sea, el problema es de que, a ver, señor, usted se ha pasado 5 metros, usted dice que no, ¿dónde están los títulos? Vemos acá, pedimos un peritaje, vemos que usted está dispuesto a ver esto, compensar económicamente, sí, no, y se acabó. ¿Entienden? Es un modelo de conciliación que es muy objetivo, muy efectivo también en muchas partes, pero ojo, no le da importancia a los aspectos externos al conflicto. O sea, venimos acá y solucionamos, no hablamos de nada más. Esto es lo que nos ha traído a la mesa, conversamos de esto y nos vamos. El método transformativo de Bush y Folger, a ver, está enfocado en los nuevos modelos comunicacionales. En este caso, más importante que solucionar el conflicto es analizar las causas del conflicto y modificar las causas del conflicto. A ver, señores, no es que simplemente usted me devuelva mis 5 metros o me los pague, sino que el problema es que somos vecinos y que cuando usted sale a la calle me ve mal y yo me siento mal y pienso que cualquier rato que yo viaje usted podría hacer algo, entonces yo no tengo la confianza para decir, señor vecino, por favor, esto ha pasado. Entonces, este tipo de intervención es un poco más, va un poco más allá de solucionar el conflicto, sino en realidad de transformar las relaciones de las partes que están involucradas en el conflicto. ¿Sí? O sea, como les digo, aquí es importante el acuerdo, pero más que el acuerdo, es importante transformar las relaciones que tienen las partes. ¿Sí? Esto en materia agroambiental es básico. ¿Me entienden? Y cada modelo de solución o de intervención y conciliación involucra más trabajo de las partes. Porque solucionar algo, decir, bueno, esto es tuyo y esto es de él, y se acabó, es sencillo, te toma menos tiempo, es menos desgastante también para las partes, también para el conciliador, pero en este caso es una intervención un poco más profunda porque se trata de establecer, de reescribir un poquito las relaciones. El tercer modelo, que es el circular narrativo, es aún más complejo. ¿Por qué? Porque parte de que el conflicto tiene una historia, de que el conflicto no ha sido inventado y ha aparecido ahí, ¿sí? De que hay una historia detrás de todo el proceso que ha generado finalmente el conflicto. El conflicto no es la enfermedad, sino que es un síntoma de la enfermedad. Hay todo un problema anterior en el cual se ha generado. Entonces, bajo este modelo, el conciliador debería fomentar la reflexión, ¿sí? y básicamente reescribir la historia que existe detrás del conflicto. ¿Cuáles son las diferencias? Como les decía, en el primer caso es una intervención muy rápida, concreta, pero no necesariamente muy efectiva respecto a la duración del tiempo. El problema de los otros dos modelos es que sí son muy efectivos porque básicamente es una suerte de proceso terapéutico también entre las partes, pero conlleva un mayor grado de compromiso, de tiempo y mayor disponibilidad de recursos también, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto ustedes, llegado el momento, van a poder hacer van a poder intervenir en los conflictos con este grado de tiempo y con este grado de convicción que podrían generar entre las partes, porque se vuelve algo muy complejo. Actualmente el modelo que se está trabajando en materia civil es el primer modelo. Ellos trabajan con el modelo de Harvard. Ellos tienen instrucciones específicas de que la intervención que tienen que realizar tiene que ser una intervención clara, realista y objetiva, porque además están supervisados por un juez. A ver, finalmente, ¿cuáles serían los límites en materia agroambiental? ¿Cómo podría establecerse la conciliación en materia agroambiental? A ver, las normas ambientales son de carácter público, ¿no es cierto? Y por norma, muy pocas o ninguna de ellas puede ser sometida puede ser objeto de transacción. Tampoco pueden ser objeto de renuncia a su aplicación por las autoridades o por las partes. Entonces, eso desde ya limita un poquito el margen de acción que ustedes van a poder tener en el futuro. De alguna manera. El problema no está en esto, el problema está en la concepción que se le pueda dar. Yo particularmente creo que no se trata de vulnerar o de rebuscar la norma, está bien, es la norma, además no es simplemente la ley, desde la Constitución tienen ya estas disposiciones de carácter obligatorio.
Pero, por ejemplo, podrían conciliarse conflictos de problemas ambientales con contenido patrimonial y privado, perfectamente. ¿Sí? Entre particulares son perfectamente conciliables. ¿Sí? En acciones ambientales, la conciliación no procedería en daños ambientales, daños a los recursos naturales, a la salud pública, pero sí, por ejemplo, podría proceder en la forma de resarcimiento o reparación del daño. O sea, una vez establecida, establecido en un proceso que ha existido un daño ambiental, que ha existido daños a salud pública, etcétera, etcétera, que tengan una relevancia ambiental, se tiene que proceder a la reparación del daño, y ese proceso de reparación sí podría ser objeto de transacción, es decir, de conciliación. En materia ambiental, a ver, les decía hace poco, no se trata de renunciar a la naturaleza de orden público de las normas agroambientales. Se trata de que a partir de la existencia de la conciliación como mecanismo previo a su cumplimiento sea posible ejecutarlas de la mejor manera posible. Esto implica que, como les decía, yo estoy convencido, después de revisar y haber escuchado las ponencias, no soy experto en materia agroambiental, en realidad mi especialidad es el derecho comercial y dentro de eso el tema de resolución alternativa de conflictos, soy conciliador y árbitro. Entonces, cuando me pidieron que les dé una introducción a esto en materia agroambiental, la verdad es que he tenido que leer algunas cosas, ver qué es lo que se está haciendo en Sudamérica, qué es lo que se está haciendo en el mundo en materia agroambiental. Y en materia agroambiental es lo que les decía, o sea, la conciliación se da siempre de forma previa. O sea, se identifica, esto está por pasar, entonces en ese momento en el cual todavía no se ha judicializado el problema, procede la conciliación, procede la intervención. Entonces, la conciliación en materia agroambiental, a manera de conclusión y desde mi perspectiva, tendría más un carácter preventivo, ¿sí? Y ya aplicada intraprocesalmente, tendrían que tomar en cuenta, uno, la disponibilidad de los derechos, ¿sí? Por qué derechos son susceptibles o no, y una vez concluida el proceso judicial, sí también es aplicable respecto a la forma de establecer la reparación y el resarcimiento de los daños, ¿sí? Les agradezco mucho por su atención.